Hoy os vamos a explicar el celo de las hembras y aquí tenemos a Kiara que nos va a ayudar a explicaros todo este delicado proceso. Seguramente muchos de vosotros sabéis que las hembras pasan por un proceso de celo o que tienen la regla, ¿no?, comúnmente dicho, pero os puedo decir que hay una cantidad enorme de personas que no entienden por todos los estados que pasan y lo que les provoca a ellas. Entonces hoy estamos aquí para intentaros explicar todo este proceso y que las podáis comprender un poquito mejor. No, lo primero que tenéis que saber es qué es el celo, ¿no? El celo es el proceso de sangrado que ya conocéis, pero tenéis que saber también que lo que les afecta es en el ámbito hormonal y también en el físico. Así que estos días en los que ellas están en celo tenéis que tener mucho más cuidado, tenéis que ser más sensibles y tener más delicadeza para estos días que para ellos tienen un cambio bastante importante. No hay una edad determinada y además también depende muchísimo de la raza y del tamaño del perro. Lo que sí que os podemos decir es que puede encontrarse los primeros celos entre los 6 y los 11 meses, ¿no?, dependiendo de ello. Las razas pequeñas suelen tener el celo mucho más pronto, ¿no? Y luego os podemos hacer el caso, por ejemplo, de los border collies. En nuestro caso, que tenemos a Kimba, que ya la habéis visto en algún vídeo, ella no tuvo el celo hasta pasado el año. Por eso os queremos, y por ejemplo Kiara, que la tenemos hoy aquí, ¿no?, pues ella tuvo su primer celo cuando tuvo los 5 meses, que se sale un poco del margen que acabo de decir. Por lo tanto veis que depende de la raza y depende de cada animal, puede tenerlo en un tiempo u otro, pero si queréis coger un plazo, pues eso, entre los 6 y los 11 meses. Deberías de saber que no alcanzan su madurez sexual hasta su tercer celo, es decir, que no deberíamos de hacerlas criarlas en caso de que quisieras hacerlo hasta el tercer celo. El primero siempre es como el de prueba, por así decirlo, ¿no?, su primer celo en el que aún está experimentando, y debemos de esperarnos hasta el tercero para querer hacer la monta en caso de que nosotros quisiéramos. Primero podemos detectar cambios físicos. ¿Qué tipo de cambios, no? Lo primero que veremos es que la vulva está más hinchada. Hay unas perras que se les nota más o menos. Si tu perra también es de pelo largo y está muy oculto, pues quizás no lo veas esto, como nos pasa con el border collie, ¿no? Pero en este caso, Kiara, que también es de pelo largo, sí se le nota bastante, y lo que verás es que justo antes del sangrado incluso se le va hinchando la vulva y se le hincha considerablemente. Además, también le cambia de color. De estar en un color pálido y apagado, se le empieza a poner de un color más rosáceo, color melocotón, así que visualmente vemos muy bien ese cambio. Y la segunda es el sangrado. Verás que empieza a sangrar, que empieza a tener gotitas de sangre que las va dejando pues, por toda la casa, por así decirlo, si la tienes en casa. Por lo tanto, también es normal también que no te des cuenta de ello si tu perro vive en algún tipo de estancia exterior. Lo primero veremos es que tiene una higiene mucho más profunda, ¿no?, que está todo el rato limpiándose y acicalándose. Lo segundo que veremos es que igual quiere más cariño. Esta es sí y no, ¿no?, porque hay algunos perros, o algunas perras en este caso, ¿no?, que buscan el cariño, que buscan el afecto de la familia, me estoy refiriendo, no de alguien de su propia especie, y que buscan más el cobijo y que la acaricies más. Y por otro lado están las hembras que van a todo lo contrario, que prefieren alejarse, que prefieren estar solas. Entonces tendrás estas dos vertientes. En nuestro caso, Kiara, que es un husky, y digo lo que es un husky porque dicen mucho que son perros independientes, que sí que es verdad que lo son. Ella es una perra que siempre está buscando cariño cuando está en época de celo. Y lo siguiente que verás también es que no hará el pipí normal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando ella vaya a hacer pipí, en lugar de hacer un pipí largo, lo que va a hacer es dosificarlo y hacer micropipis, ¿no? Lo va a hacer por toda la estancia, porque lo que está haciendo realmente es marcar el territorio, ¿no?, para que huelan estas feromonas. Y también es verdad que otro cambio que vamos a ver es que va a estar muy alegre, muy llamativa delante de otros perros, ¿no?, para que se la vea, para que detecten que está en celo. Una de las preguntas también recurrentes que tenemos es ¿cuántos celos puede tener una perra al año? Pues bien, lo primero que debéis saber es que no hay estaciones para el celo, es decir, no tienen un celo, por ejemplo, en invierno y otro celo en verano, no va en función de eso. El celo siempre va en función de la primera vez que lo han tenido, ¿no?, y luego pues
ese periodo, pues 6 meses después, pues tienen el siguiente, ¿no? O sea, es decir, que puede caer en cualquier mes. Y ahora bien, ¿cuántas veces al año pueden tenerlo? Lo normal es que tengan 2 celos al año. Pero también es verdad que esto es muy relativo, porque hay perras que pueden tener, según la raza, más celos al año, y sin embargo hay otros que pueden tener menos celo. Yo siempre pongo el ejemplo de Kimba, ¿por qué? Porque son 2 perras que conviven juntas, ¿no? La Border Collie y el Husky, y entonces es muy curioso porque tienen bastantes diferencias en este sentido, a pesar de convivir juntas y ser perras las dos, ¿no? Y es que Kimba solo tiene 1 celo al año, y además es lo que os decía antes, ella lo tuvo al año y medio, o sea que tardó bastante en tener su primer celo, para que veáis todas las diferencias y todas las causantes que podrían haber. Vale, debéis de saber también que el celo tiene diferentes fases, ¿no? Y la primera fase es el proestro. El proestro es cuando la perra está sangrando, que nosotros vemos que está sangrando, pero que aún no está preparada para la monta, ¿no? En este caso lo que hacen las perras en ese momento es que si conviven con algún macho se separan de él. El macho ya estará alterado, ya querrá acercarse a ellas, ya empezará a molestarla un poco, por así decirlo, y ella se va a defender. Incluso en algunos momentos se podría llegar a poner algo agresiva, entre comillas, para defender que la dejen sola, que la dejen en paz y tranquila, porque está en un momento donde está más sensible y no está preparada para la monta. La siguiente fase es la fase del estro. En esta sí que está preparada para la monta, en esta ya sí que es fértil, en la otra aún no era fértil, pero en esta sí, y lo que veréis es que ella empezará a dosificar más el pipí. Esta acción que os he dicho, ¿no?, de que van por el parque o por un exterior y que van dosificando y dejando su marcaje, pues lo harán mucho más porque ya están receptivas para la monta. La tercera fase es el diestro. En esta fase la perra rechazará completamente al macho. Si ha habido monta antes y ha sido exitosa, por así deciros, ella estará gestando ya. Será el proceso de gestación y esta etapa acabará cuando ella dé a luz. En caso de que no haya habido monta, este es el proceso donde a la perra le pueden causar embarazos psicológicos. Sí que es verdad que esto no pasa siempre, no es algo común, pero debéis saberlo también para estar atentos y sobre todo para hacerle un seguimiento veterinario en caso de que esté pasando por este proceso, para que la miren bien y que vea que todo está correcto. La última fase es el anestro, que es la etapa de inactividad. De acuerdo, esta etapa es en la que la perra estará tranquila, en que estará descansando, y en el caso de que haya dado a luz es la fase de recuperación para ella. De acuerdo, también empezará a coger, si ha dado a luz, a coger vitaminas, a alimentarse mejor porque ha estado alimentando a sus pequeños cachorros, ¿no?, y a recuperar la actividad física y el físico también, el cuerpo. Ahora que ya sabemos por todo el proceso que pasan las hembras, te vamos a explicar qué puedes hacer tú por ellas, ¿no? ¿Qué puedes hacer primero para esta fase de sangrado en el que tenemos a nuestro perro conviviendo en nuestra casa y no queremos que vayan sangrando, ¿no?, por toda la casa, o incluso que sangren pues sus zonas donde van a dormir, su camita o diferentes estancias de la casa? Si les dejáis subir en el sofá o mobiliario de este tipo, ¿no?, pues que no los ensucien. Debéis saber que antes no se hacía gran cosa, pero hoy en día sí que hay bastantes utensilios que son muy buenos para ellos y que les ayudan en este proceso, y además son bastante similares al que utilizamos las mujeres cuando tenemos el periodo. Este tipo de pañales son exactamente igual que los pañales para bebés, lo que tienen una peculiaridad, y es que tienen un agujerito para que saquen la cola y para que estén cómodos. Esto solo se lo debemos de poner cuando está en casa y sobre todo si el perro está adiestrado. ¿Por qué? Porque si el perro no está adiestrado y no sabe hacer sus necesidades en la calle, lo que no podemos hacer es ponerle un pañal, porque entonces lo que hará es cagarse en el pañal, ya no mearse, no cagarse, y va a ser bastante incómodo para la propia perra, así que debemos de evitarlo. Pero si está acostumbrado totalmente, pues lo ponemos en casa, ¿vale? Miramos que esté bien cómodo sobre todo, y esto es maravilloso. Además veis que es bastante flexible por aquí, no le hace absolutamente nada de daño y al final se acaban acostumbrando, ¿no? Y tenemos otro tipo de pañales. Espérate, Kiara, que te aparto y así enseñamos, bueno, baja si quieres, y te enseñamos los otros tipos de pañales. Y aquí tenemos como un calzón o como una braguita, podríamos decir. Estas braguitas que tenemos aquí son, aparte de muy cómodas, son geniales porque son reutilizables, ¿no? Los pañales sí que es verdad que una vez los hemos utilizado tenemos que desecharlos, estas no. ¿Y cómo funcionan?
El mecanismo es exactamente el mismo, tiene aquí un orificio para que puedan pasar la cola, ¿no? Y se lo atamos de esta manera, esto iría aquí alrededor del cuerpo y por aquí sacarían las patitas y por aquí la cola. Y si os fijáis, aquí falta algo, ¿no? Falta la parte que va a absorber, la sangre. Pues estas braguitas vienen con estos complementos. Son capas absorbentes que se ponen justo aquí, se le quita una pegatina que tiene aquí y entonces esto se engancha a la braguita. Y lo que haces tú es tirar esto, tiras esto y le vuelves a poner otro nuevo, como si fuera una compresa, como las compresas de mujeres. Y aquí tenemos los recambios. Y os hemos traído los recambios también para que veáis que hay de diferentes tamaños según el sangrado que tenga vuestra perra. Y vuelvo a repetir que es exactamente como nos pasa a las mujeres cuando tenemos el periodo. De estas braguitas también tenemos diferentes tamaños según la raza del perro, pero que ya veréis que hay muchísimos complementos para cuando las perras tienen el celo y vosotros lo que tenéis que intentar es encontrar cuál de ellos les resulta más cómodo y se sienten mejor. Para finalizar te vamos a explicar cómo evitar el celo. Seguramente ya lo sabes o ya te lo han explicado, pero la única manera de evitar el celo es la castración o esterilización, ¿no?, del animal. Esto nos va a ayudar no solo para evitar el sangrado, ¿no?, que no tenga más celos, sino también para evitar otro tipo de problemas que se desarrollan a partir de aquí. Si tú no quieres que tu perra tenga descendencia, si no quieres que tenga hijos, al final la cría siempre debe de ser controlada. También te lo dejamos como advertencia, ¿no? Debes de saber que la operación es una buena opción, primero también porque, además de evitar, como te hemos dicho, el celo, evita también que sufran algún tipo de enfermedades como podrían ser, por ejemplo, cáncer de mama. Y por otro lado, también puede evitar que lleguen a tener embarazos psicológicos, por lo cual ya ves que es una muy buena opción en caso de que no quieras que tengan crías. El consejo de hoy, y este consejo es más bien una advertencia, aunque parezca así un poco duro lo que vamos a decir ahora mismo, es que bajo ningún concepto se te ocurra encerrar a tu hembra en una estancia, es decir, en una habitación o en un recinto de pocos metros cuadrados porque no quieres que te manchen la casa de sangre. Eso es inhumano y no lo puedes hacer con los animales. O te ayudas de estos elementos que nosotros tenemos aquí, que te hemos enseñado para que no sangre, o lo tienes en libertad en un jardín o algo, siempre en una estancia controlada y con una calidad de vida a la que le corresponden a los perros y a todos los animales, o simplemente no tengas una hembra si no quieres pasar por este proceso.